Transmite Radio Comunitaria La Quinta Pata en su frecuencia modulada del 93.9. Por internet, radiolaquintapata.com.ar. Compartiendo casona con Biblioteca Popular Julio Cortázar, calle Diego de Torres, 1332, barrio San Vicente, Córdoba Capital, Argentina, Sudamérica. Hola amiguitos, vamos a contarles una historia. Había una vez un árbol que sí dejaba ver el bosque, y al treparnos podíamos ver qué tan cerca de las raíces caía su fruto. Familias de artistas o artistas familiares. Genealogía de la cultura. Nos vamos por las ramas. ¡Adiós! 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 Bueno, qué lindo que es cuando hay visitas. Sí. Y uno cuando hay visitas se acuesta tarde, por Exacto. lo general, ¿no? Y es un revoloteo por todos lados, la casa queda... Vio cuando se va la gente, después hay que lavar los platos, hay que... las colillas de los higos, bueno, hay que acomodar todo. Nosotros lo hicimos de manera express porque sigue el contenido del programa. Así es, y como habíamos adelantado en nuestro adelanto, ¿no? Sí. Vamos a estar compartiendo, creo que incluso es la primera vez que suena al aire el separador específico de este bloque, que lo teníamos preparado a principio de año, pero bueno, me lo olvidé de cosas que pasan. Es el bloque Nos Vamos por las Ramas, aquel en el cual exploramos genealogías artísticas, cuestiones de familia, no que tengan que ver con sucesiones, herencias, terrenos y tal, sino que tienen que ver con el arte. Claro. En este caso se trata del séptimo arte, en este caso se trata del cine, y se trata de las hermanas Wachowski, Lily y Lana Wachowski. Exactamente. Bueno, podemos empezar con Lana, que nació el 21 de junio de 1965 y su hermana 2 años después. Me parece muy particular esto de los dúos, ¿no? De parejas de hermanos, hermanas, en el cine en sí. Ellos, por ejemplo, puntualmente, ya desde jóvenes desarrollaron esa fascinación por las historias complejas, filosofías que luego se van a trasladar a lo que serán sus películas posterior, ¿no? Porque si recordamos hay una cronología en la cual primero arrancan guionistas, ¿no? ¿Verdad? Así es. Productoras, guionistas. Y lo interesante que lo queríamos traer nosotros acá, que si bien no están muy en actividad con producciones muy grandes como lo que fue Matrix y todo, fue porque fueron eligiendo, ¿no? Un camino de hacer cine. Por ejemplo, empezamos desde el final. Hay una de las hermanas que ya directamente se dedica a hacer películas con recursos, viste, un poco más, no voy a decir independiente, pero viste, como más apelando a lo que movía antes de hacer cine, ¿verdad?
Y bueno, hay algo de lo cual tenemos que hablar, que seguramente quienes hayan visto Matrix en su momento, en el momento de estreno, recordarán que en aquel entonces eran los hermanos Wachowski, Sí. Larry y Andy, Ujú. y de repente ahora son las hermanas. Alguno quizás pensó, bueno, ¿será que tenían otro par de hermanas y que ellas siguen Claro. con la factoría cinematográfica? No, se trata de las mismas personas Las que mismas. allí por 2008 una de ellas y por 2016 otra, decidieron transicionar a hacer un cambio de género, algo que motivó que su filmografía hasta ese momento, incluida la propia Matrix, fuera, digamos, vista con otra capa de sentido más, ¿no? Claro. Leía recién, por ejemplo, en un artículo mientras preparábamos este bloque, Sí. lo que fue Matrix, cómo nos cuenta, si analizamos la historia de Neo, nos cuenta la historia de una persona que tiene un nombre que no eligió, se llama Thomas Anderson, Sí. en una vida encerrado en un cuerpo, en una vida que hay algo en lo cual siente que él es ajeno. Ujú. A él le gustaría llamarse Neo, pero tiene un opresor encarnado en el agente Smith, que insiste en llamarlo señor Anderson, insiste en llamarlo por lo que Claro. denominaríamos su nombre muerto, ¿no? Su Claro, nombre claro. anterior, y que a partir de ahí se puede trazar toda una analogía de lo que es la vida o el recorrido de las personas trans. Claro, entra también esto, ¿no? A cómo el arte mismo puede ser ese camino, ¿no? Para mostrar mensajes, ¿no? Si vos querés, por ejemplo, tengo A ver. acá, no sé si antes también lo tenías, pero recorriendo un poco su filmografía, La Sí. Primera Oportunidad. Así Recuerda es. que llega ya por 1995, aquella película que estaba protagonizada por Sylvester Stallone y Antonio Banderas, Asesino. ¿Se acuerda ese policial, ese thriller, persecuta por ahí? Bien de los 90, ¿no? Donde la acción pasaba a distancia. No hablamos de John Wayne ni nada, no era era todo a distancia, calculado. Ellas estaban en la parte de lo que era la dirección en sí, ¿no? No, ahí O hacían el guión. El guión, perdón. Bien. En realidad habían Guión. firmado un acuerdo con la Warner para hacer un guión de una trilogía. Sí. Escriben el guión, lo entregan. Todo ese guión es después retrabajado. O sea, sobre esa base que escribieron se hizo otra cosa diferente, Claro. que fue esta película Asesinos. Larry Andy en aquel entonces dice, che, no, bueno, nosotros esto no nos representa, esto no es lo que escribimos. Saquen nuestro nombre de los créditos porque no somos nosotros. Ujú. No lo consiguieron, o sea, ni siquiera ese respeto consiguieron. Y a partir de ahí entonces se dieron cuenta que si querían que lo que escribían fuese llevado a la pantalla de una manera que mantuviera su espíritu, tenían que encargarse también de la dirección. Claro. Es ahí cuando en el año 1996 estrenan su ópera prima, Bound, una película que, si bien es mucho más pequeña en términos de no solo presupuesto, locaciones, el alcance de la historia, Ujú. ya muestra varios de los rasgos por los cuales después se caracterizaría su cine, ¿no? Claro. Qué loco, perdón, la particularidad, ¿no? De venir frustrada en ese momento con un thriller policial también, un género, pero que no pudo llegar a concretarse por estos cambios de guión. Bueno, volvieron a hacer ahí con Bound un thriller policial. Así ¿verdad? es, y además mostraron ya a partir de esa ópera prima una de las constantes en su filmografía y en el mensaje que deja cada una de sus películas, o por lo menos la gran mayoría de ellas, que es, esto va a sonar recontra hippie, Dígalo. el poder del amor. Bien. El poder del amor. Sí. Bien. Porque, bueno, se trata de la historia de dos mujeres que viven en departamentos contiguos. Ujú. Una de ellas, novia de una especie de testaferro, contador de la mafia. Se enamoran, generan un vínculo y a partir de ahí deciden armar toda una jugarreta para quedarse con $2 y hacerle la cama, digamos, al Claro. novio de una de ellas. Y bueno, a partir de ahí, obviamente esto no sucede tan fácil como lo planeaban. Ahí todo, sí. A partir de ahí los enredos, pero
como decíamos, un presupuesto mucho más limitado. La acción de prácticamente toda la película transcurre en estas dos departamentos, Bien. ¿no? Y Acotando el presupuesto, sí, ¿no? pero Siendo bueno, más viste intenso que también. cuando sucede eso, Ujú. ¿no? Presupuesto reducido, se maximiza el ingenio, Tal ¿no? cual. Y las maneras de poder generar, sobre todo tratándose de un thriller policial, de generar tensión, que es la Claro. característica, ¿no? Del thriller, de mantenerte en vilo al borde de tu asiento. Ujú. La película, sobre todo teniendo en cuenta el magro presupuesto que necesitó, fue un moderado éxito, digamos, les fue bastante bien, Bien. y eso les abrió la puerta para lo que sería su plan más ambicioso, ¿no? Sí. Hasta ese entonces, y como habíamos dicho antes en la introducción del programa, una de las películas, a mí se me ocurre, más icónica de todos los tiempos, Ujú. no solamente por lo que significó en cuanto a su éxito particular como película, Ujú. por lo que significó también en cuanto a la música que utilizó, Sí. la trama que, ¿no? Como decíamos recién, toda esta cuestión de que estamos viviendo en una simulación, Sí, sí. sino el impacto cultural y estético, no solo que tuvo, sino que sigue teniendo al día de hoy. Para muestra, año 2000-2001, Ujú. le mando un gran abrazo a mi querido amigo, compañero Martín Sosa. Cursábamos en la Sí. Facultad de Comunicación. Cae un día bastante invernal con un sobre todo medio como de cuero, un sobre Sí. todo de cuero largo, y al toque se sintió, Matrix, ¿cómo andás? Claro. Referencia Sí. automatiquísima. Sí, sí, sí. Recordemos también la cantidad de publicidades, de otras películas y series que empezaron a adoptar no solamente el look de anteojos negros, vestimenta de estricto negro, Ujú. de cuero, de vinilo, sino incluso ese filtro verdoso, ¿no? Que tiene Ujú. la película, sobre todo en las escenas que suceden dentro de la Matrix. Empezó a inundar, ¿no? La estética de producciones audiovisuales de todo tipo. Acompañado también por la música. Recuerda que veníamos Una también música hermosa. de lo que hablamos el programa pasado, ¿no? De Ujú. aquel género que tiene que ver también con el hip hop, el trap hop, ¿verdad? El trip hop. El trip hop, que en su momento ya estaba en todos lados, entonces a esa película también le quedaba bien, porque se hablaba de filosofía, religión, cyberpunk, Claro, sí. Mezcló todo, ¿no? lo cultural mezcló y entró Fue ahí. algo que me parece tuvo tanto impacto Sí. por el hecho de que había algo para todo el mundo, Ujú. ¿no? A quienes les gusta ciencia ficción, bueno, es una película básicamente Claro. de ciencia Sí, ficción. A quienes les gusta la acción, tiene unas secuencias de acción increíbles. Bueno, la introducción de esto que se llamó el bullet time, ¿no? Esta cámara que giraba alrededor Eso. de los protagonistas mientras ellos estaban detenidos. Sí. Los que les gustaba la cuestión más filosófica, hay filosofía Hay para filosofía, ustedes. sí, sí. A los que les gusta la cuestión teológica, más espiritual, hay espiritualismo para ustedes. A los que Ujú. les gusta el romance, Estaba ahí, claro que sí. el poder del amor, Sí, sí. ¿no? Todo lo puede. Sí, sí. Y bueno, esto las catapultó, ¿no? A ser, una de las directoras más buscadas. Y Ganó también 4 premios, Oscar. motivó a Ujú. que se firmara inmediatamente para generar una trilogía Claro. de películas. Se me ocurre, no sé si está familiarizado, querido Mauri, con el A ver. meme este del dibujo del caballo, donde No. está como en 3 partes. Sí. Vieron que se dice que una de las cosas más difíciles de dibujar para dibujantes Sí, sí. es un caballo. Y es un meme donde empieza una sección, la parte trasera del caballo, Bien. perfectamente dibujada, la parte del medio y ya hay algún efecto, y la parte de adelante ya son palitos, Claro, directamente claro, líneas claro, claro. toscas. Bueno, la trilogía de Matrix, Va a por ahí. mi gusto por lo menos, y creo que un poco en la Bien. consideración particular pasó eso, ¿no? La primera es, pum, inalcanzable. Sí, sí, La sí, segunda está buena, Te va contando, narra lo que sigue, ¿no? pero tiene también una secuencia, Claro, sobre todo claro. secuencia visual, esa del choque del camión, que es una locura Pero digo, total. venimos enganchados, El ¿no? diálogo del Seguimos. arquitecto sobre el final de la película. Ujú. Y ya la tercera como que, qué sé yo, se la ve, pero no llegó a ese nivel de genialidad, si se Claro. quiere, ¿no? No trascendió tanto Sí, como sí. la primera y ni siquiera como la segunda, como Matrix Recargado. Matrix Revoluciones Sí. fue un poquito más por abajo. Sí, sí, sí. Y no se quedaron quietas, no se conformaron con eso porque Ujú. decidieron seguir con la innovación Sí. y
fue algo bastante sorpresivo cuando anunciaron su próximo proyecto, que fue la adaptación de un viejo dibujo animado, viejo, años 60, digamos, la adaptación de Meteoro, ¿no? Sí, conocido sí, en sí. esta tierra como Meteoro, conocido originalmente como Speed Racer. Me parece que, mirándola a los ojos de hoy, incluso varios críticos, analistas de cine, es como una película adelantada a su tiempo. Sí. Es un espectáculo visual Totalmente. de tal intensidad y magnitud que es como que te apabulla, ¿no? Algo a lo cual todavía no estamos acostumbrados y que hoy, con la espectacularización de todo, la inmediatización de las redes sociales y tantas cosas más, quizás si la revisitamos, ¿no?, podamos llegar a comprenderla mejor, pero sobre todo en lo que hace a la paleta de colores, la filmografía es todo muy saturado, muy brillante, mucho CGI, toneladas de CGI, las transiciones, ¿no? Tenía estas transiciones donde en vez de cortar a una escena a otra, era como que pasaba uno de los personajes frente a la cámara, ¿no? Claro. Recortado del fondo, ¿no? Muchas técnicas que luego de a poquito se fueron implementando. No defraudaron en ese sentido con seguir experimentando desde lo visual y adelantándose siempre un pasito más. Creo que es la inquietud que las movía desde un principio y a la vez no sentirse atadas por proyectos y ser ellas las responsables, ¿no?, de lo que salga. Da libertad siempre y eso sale muy bien a los artistas. Sí, pero bueno, no le salió, digamos, en el momento en el que se estrenó. Creo que también fue algo bastante arriesgado o algo inesperado que después del éxito de una idea original, si bien tomaba cosas de otras inspiraciones, Matrix, como de Ghost in the Shell, de una película previa que se llamó Dark City, del cómic de Los Invisibles de Grant Morrison, era una idea original, no estaba basada en nada, que de ahí se largaran a hacer una adaptación de un viejo dibujo animado, fue como llamativo, muy sorprendente. Sí. Participaron luego como productoras de otra adaptación, que fue la adaptación a película de V de Vendetta, o V de Venganza, como se lo conoció, un cómic de uno de los mejores guionistas de todos los tiempos, como lo es el señor Alan Moore, en la cual obviamente, como sucede en ese tipo de historias donde se adapta un material escrito, tuvo que recortarse y adaptarse a varias cuestiones. Si bien ellas no estaban directamente involucradas de la dirección, sí desde la producción y metiendo manos, ¿no?, en el que también asunto. es importante, hay decisiones, ¿no? Eso es interesante. Y se me ocurre otra película que, pese a lo que, digamos, podamos opinar de qué tan bien reflejada está la obra original, otra película que también resultó con el tiempo icónica. Ahí tenemos, por ejemplo, las máscaras de Anonymous. Sí, ¿no? Totalmente. Extraídas directamente de la versión fílmica de V de Vendetta, diálogos también que han quedado en el imaginario popular, y que, digamos, se encuentran como otro de los puntos de, no sé si inflexión, pero notables de la carrera de las Wachowski. Sí, esos aportes culturales en sí, buenos, malos, después ponerlos en la paleta que quieras, pero importantes para, en un momento, el cine que pueda trasladar ese mensaje, ¿no? Que pueda estimular el pensamiento, ¿no? En un momento que el cine entretenimiento tal vez te pasa por otro lado, que está bien que sea así, pero bueno, de vez en cuando películas como Matrix, que elijas. Hay una particular interesante, ¿viste? Esto de elegir la pastilla, el color. Una anécdota de Keanu Reeves con la hija de uno de los directores de otra película, le preguntó acerca de eso y la nena, es de la generación del 2000, ahora 2020, preguntaba por qué había que elegir una de esas, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué escaparse de esta realidad que tal vez ya no se la ve, y nosotros un poco más grandes la vemos tan peligrosa, pero es muy atractiva en el entretenimiento? Así que viene muy bien estos aportes, ¿viste?, de mover un poco el avispero para que quede también esa rebeldía y podamos no conformarnos. Así es. Si pasamos a otro de sus ambiciosísimos proyectos, no sé si existe esa palabra, fue en el año, ya le digo en qué año se estrenó, 2012, se estrena Cloud Atlas, una película basada en una novela de un grosor bastante considerable de el escritor David Mitchell, una película que nos plantea 6 líneas temporales distintas
donde los personajes son interpretados por los mismos actores. O sea, en cada línea temporal están los mismos actores interpretando distintos personajes, Bien. pero a medida que va avanzando las distintas tramas de cada una de estas líneas temporales, se empiezan a ver los puntos en común, no solamente en la causa y consecuencia de cada uno de estos distintos sucesos o estadios, sino entre los mismos personajes que, por ejemplo, Tom Hanks en las etapas o en las eras más antiguas interpreta a villanos y termina interpretando a personas heroicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se genera un arco de personaje dentro de la misma línea temporal e incluso dentro de toda la narración. Una película que de tan ambiciosa creo que a mucha gente no la entendió o mucha gente le pareció demasiado. Una película de 3 horas, con 6 líneas temporales, con un reparto coral, pero donde un actor hace de un personaje en un momento, hace de otro personaje en otro momento. Es necesario para terminar de comprender toda la cuestión, yo creo, verla más de una vez. Claro. Y teniendo en cuenta que hay que sentarse 3 horas más, claro. Es todo un desafío por delante y, como decíamos recién, ahora con todo este tema de la inmediatez, del dame ya, sentarse a ver una peli de 3 horas más de una vez para terminar de comprender todo el concepto, quizás no sea algo que la gente elija. Creo que también es una de esas películas que con el tiempo, ¿no? Más allá de cómo le fue, que sabemos que manda en la industria del cine, cómo le va el primer fin de semana, y eso va a determinar su suerte. Después ha sido, ¿no?, como mirada con otros ojos, ¿no? Y reconsiderada. Yo cuando la vi en su momento, es eso, ¿no? Uno queda como... Es mucho. ¡Wow! Como que te pasó una aplanadora por arriba, apabullado sería la palabra. Bien. Pero después cuando vas como desandando la madeja, ¿no?, de hilo, es como que empiezan a caer las fichas, y que tiene por detrás esta idea de la cual hablábamos al principio de su filmografía, el poder de el amor, el poder de los vínculos interpersonales, ¿no? Como, digamos, fuerza más poderosa que la maldad, que las armas, que un montón de la avaricia, etcétera. ¿No? Como que está siempre ese mensaje en lo que es su filmografía allí presente. Sí. Es la reencarnación en sí y este modo de también de contar la historia de los personajes. 3 horas bastantes interesantes e intensas. ¿Y de ahí qué salta? ¿2015? Ahí saltamos a la televisión. Bien. ¿No? Saltamos a lo que fue Sense8. Eso. ¿No? Serie televisiva donde, habiendo ellas ya transicionado esta serie de también características un poco sci-fi, ¿no? De ciencia ficción, de gente que de repente adquiere como una especie de vínculo especial entre ellas, 8 personas alrededor del planeta, que también empieza a tener una cuestión, podríamos incluso decir, más explícita de los temas que hacen a la cuestión de género, ¿no? Ya sea de identidad de género por un lado y de identidad o de orientación sexual por el otro. Eso está marcado a lo largo de la serie. Tuvo 2 temporadas. Terminó, si se quiere, de una manera medio abrupta, ¿no? Con mucha gente que la seguía y que quedó ahí como medio renga porque pintaba como para más, para poderlo prolongar. Y es de, hasta el día de hoy, la incursión o cómo este formato y esta visión que tienen las Wachowski podía ser adaptado a esta nueva era de la televisión de alto presupuesto, de gran desarrollo y que permite llevar a cabo ideas como esta. Bien, entonces 8 personas ubicadas en distintos lugares del planeta que estaban conectadas mental y emocionalmente. Así es. Está filmada en numerosos países y obviamente la serie se ha destacado por ese mensaje que mencionaba recién de empatía, ¿no? De inclusión y diversidad cultural. Sí, ¿no? Es casi como una metáfora muy clara de la empatía, ¿no? Y cómo podemos definitivamente ponernos en los zapatos y en la piel de otra persona. Y si te pones a pensar, 2015, esta palabra también, el otro, la empatía, empezaba también, ¿no? a generar mucho ruido y empezaba a ocupar lugares en la vida cotidiana. Así es. Y esto
finalmente nos deposita en lo que ha sido su última producción al momento, que es la cuarta entrega de la saga de Matrix, Claro. estrenada en diciembre de 2021. En este caso, por primera vez, solo con Lana involucrada en el proyecto. Yo creo, esto no está publicado en ningún lado, esto es pura deducción mía. Sí. Vio cómo venía la mano con el proyecto. Dijo, Bien pedo. chicos, ¿saben qué? Claro. Me la voy a saltear esta. Claro. No, en esta no voy a estar. Sí, sí. Este, Uy, justo me voy, dijo. una película que, Sí. a ver, a todas luces y a primera instancia parece ser lo que se llama habitualmente un cash grab, o sea, agarrar guita. Un choreo. Un choreo, Bien. ¿no? Lo diríamos así en Barrio San Vicente. Pero, perdón, la parece gente- ser un choreo. Pero la gente estaba muy ávida de eso porque se esperaba... Es que estamos No, el choreo. sumergidos, ¿no? Ujú. En toda una era de las secuelas tardías, ¿no? De Claro. algo que tuvo éxito en el pasado, llámese Cazafantasmas, bueno, un montón de películas Sí, sí. que ahora capaz no se me van a venir a la mente, pero que se han reeditado, ¿no? Con Reversionados. algunos de los integrantes del elenco original. Lo que tiene de particular esta película Ujú. es que más o menos en la primera mitad, más o menos de la película, Ujú. es consciente de eso y medio que se ríe de eso, ¿no? Claro. Es consciente de que es un choreo Claro, de retratar de aprovechar el éxito de algo que pasó 20 años atrás. Y hay elementos de eso, es como muy meta, ¿no? Sí, 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 sí. Pero para adentro. llega a un punto de la película en la cual se ve que hay un volantazo, se olvidan de eso y ya se meten full película, argumento de acción, ¿no? De que hay un enemigo al que tenemos que derrotar Sí, y ahí hace agua. claro. Hace agua, Claro. lamentablemente. Bueno, cuando la vi no tenía demasiadas expectativas Ah, bien, sos de la otra parte que no buscaba. Bien, bien, bien. y la verdad es que no te defraudó. Y no, cumplió con esas Cumplió con bajas esa expectativas, parte. digamos. Bien. También alguna cuestión que a mí me pareció como de alguna forma subestimar al espectador, Ujú. que es, ya sabemos, todos vimos, todas las personas que vieron esa cuarta Matrix, vieron la primera. Sí. Es una película icónica, recuerdan sus escenas. Ujú. No hace falta proyectar sobre el fondo de algunas escenas, escenas de la primera película como para que, mirá, es una referencia a la primera. Está. Sí, 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 sí. Es como bastante redundante y por eso me pareció que estaba como subestimando su propia audiencia. Ujú. Y bueno, el resultado no termina de ser bueno. Y nos muestra una filmografía, ¿no? De las hermanas Wachowski que es como un tanto despareja, ¿no? Tiene varía, sus sí. picos y tiene sus Sí, valles. sí, es verdad. Y tiene entre medio de todo eso películas que han, digamos, salido mejor vistas a medida que pasó el tiempo. Trascendieron Ujú. a lo largo del tiempo, dejando, como bien lo mencionaba recién, símbolos, ¿no? Culturales, en el caso de V de Vendetta, ellas como productoras, pero digo, han aportado eso, ¿no? Ujú. El- Y han aportado también, ¿no? Como lo veníamos diciendo, una mirada Ujú. de las personas transgénero Tal cual. dentro del absoluto mainstream Eso. de eso. la industria cinematográfica, Sí, sí, ¿no? sí. Que me parece que es importante no dejarlo de lado. Claro. Y también podemos incluso llegar a pensar, si hubieran sido personas trans desde el comienzo, ¿les hubieran dado las oportunidades que tuvieron siendo hombres? Buena pregunta. Para pensar pregunta. durante la semana, Sí, sí, ¿no? aunque en silencio sabemos un porcentaje Ujú. negativo de eso, ¿no? Así es. Pero interesantísimo también la carrera de cómo también pudieron, reinventarse, y estoy hablando desde su cine, dejando eso, ¿no? La industria en sí, salvo en esta última película que recién lo decimos, pero eso, tratando de dejar un mensaje Sí. y haciéndose cargo, siendo coherente de su vida y trasladarlo. Podrían no haberlo hecho también, ¿no? Claro. Y pasar por otro lado, pero la coherencia en el artista, el resultado es un producto genuino que a veces acompaña en la cantidad económica que recauda y otras veces queda en la trascendencia como fue acá.
Queda el legado, como Ujú, podríamos decir. tal cual. Bien, 23:09, nos hemos Bien. ido al recontracarajo, pero tuvimos un programón. Tremendo. Sí, sí. Les esperamos este domingo, Totalmente, estamos 7 de ahí. junio, desde las 12 horas, aquí en Diego de Torres al 1300, para una nueva fiesta popular llamada Locraso por el Cordobazo. Va a estar Zeta Blues, ¿no? Sí, Ya lo sí. escucharon, lo van a poder presenciar totalmente en vivo. vivo. Bueno, una gran cantidad de artistas, ya le hemos contado todo lo que teníamos que contarles, así que bueno. Nos queda Y se van a descansar. comer un locrazo, Oh. pero el mejor de la ciudad, Sí, lejos. sí. Lejos, unas empanaditas también para arrancar Sí. y todo el espectáculo. Mesa dulce, todo. Todo. Sí. Y para regar, ¿no? Para pasar todo eso también habrá bebidas, claro. Totalmente. Que sí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vamos a ir con parte de lo que fue la banda de sonido de la segunda Matrix, de Matrix Recargado lo dejas arriba. o Reloaded. Este fue un poco el tema que se usó como difusión de la película, porque claro, en el mismo título de la canción ya anticipa el título de la película. Estamos hablando del benemérito señor Rob Zombie, Bien. Roberto Zombie, que Bien. nos trae este tema que se llama Reload. Y bueno, nos vemos. Sean felices, vengan al Locraso y nos encontramos el martes. Chau, chau.